nuestro tope a 2.2 metros del disco. Prensamos y cortamos. Voy a repetir el proceso hasta cortar 8 PTRs de 2.2 metros porque voy a fabricar 2 racks. Ustedes corten la mitad para un solo rack. De los PTRs que nos quedaron de los cortes anteriores, cortamos 8 partes de 79.5 centímetros, sacando 2 de cada resto del tramo. Ustedes cortarán solo 4 partes. Ahora les muestro lo que nos sobra de cada tramo. Esta medida está hecha para no desperdiciar material, pero priorizando la funcionalidad del rack. De los últimos 2 restantes voy a cortar 4 partes de cada uno de 39 centímetros. A ustedes les quedará solo una parte para sacar solo 4 PTRs. Si quieres ver cómo fabriqué esta mesa de corte que me facilita el trabajo, me ahorra tiempo y mejora mi economía al reducir el desperdicio de perfiles, busca en mi canal el video que se titula Cómo calibrar tronzadora de metal a cortes 45 grados, cortes perfectos. Para sacar las medidas de perforación de nuestro rack, vamos a improvisar una sierra de mesa con nuestra sierra circular. Necesitamos un MDF de 60 x 80 y como pueden ver en esta parte no tenemos orificios. Por eso tengo esta guía para que el disco pase justo en la perforación. Cortamos. Ahora medimos 60 centímetros más 3.8 centímetros de la base de nuestra sierra circular al disco y ahí colocamos la guía. Cortamos una vez más. De lo que resta, colocamos la guía a 42 centímetros y cortamos las partes que salgan de esa medida. Aquí tenemos la parte que cortamos de 60 centímetros, pero la dejé completa de 122. Medimos 66 centímetros y trazamos una línea. Sobre ella alineamos el disco, la centramos, marcamos las perforaciones y taladramos con broca de 1/4. Damos vuelta y con broca de madera de media taladramos solo lo que ocupa la cabeza del tornillo. Atornillamos la sierra circular y bajamos el disco para que corte el MDF. Damos vuelta, colocamos la escuadra junto al disco y rayamos. A un PTR 2 pulgadas calibre 14 le tracé una línea a 5 centímetros, le tracé por 2 caras. Voy a cortar aquí, también aquí y acá también. Aquí tenemos nuestra pieza. Solo le quitamos las esquinas y le hice 2 perforaciones de 1/4 a ojo de albañil. Medimos 12 centímetros, rayamos, taladramos con la broca 964 para que entre la caladora, abrimos poco a poco hasta que pase el ángulo de PTR lo más justo posible. Con una hoja de cegueta empujo el ángulo a donde me dé línea con el disco. Taladro con broca de 1/4 y lo atornillamos. Con broca de 332 perforamos y fijamos con pijas de 1 1/4 por 8 el MDF a la mesa de trabajo. Ahora medimos 62 centímetros de la línea del disco a un PTR que usaremos como guía. En el otro lado hacemos lo mismo. Prensamos y cortamos las partes de 122 que nos habían quedado. Medimos 16 centímetros del disco, colocamos el PTR guía y cortamos una pieza de los MDF de 62 centímetros. Repetimos el proceso y cortamos una de 13.
Ahora cortamos una de 7 centímetros con mucho cuidado porque está muy cerca del disco. Yo coloco mis dedos en el PTR por el lado contrario del corte para que me sirvan de tope de seguridad, pero lo ideal es usar empujadores o ayudantes para prevenir un accidente. Por último, cortamos 18 partes de 8 centímetros. Este PTR que está abajo ya está soldado a la mesa de cuando fabricamos la máquina Smith y la prensa. Lo que hicimos para soldar el de arriba fue prensarlo con soleras por cada lado en 2 puntos diferentes y soldarlo. Ahora coloco sobre la mesa 8 PTRs, recuerden que es para 2 racks, ustedes coloquen solo 4. Una vez sobre la mesa los juntamos y los pegamos hacia acá. Para asegurarnos que estén escuadrados, medimos en diagonal, asegurándonos que nos dé la misma medida de los dos lados. Cuando esté en escuadra, con la hoja de cegueta rayamos su posición en todas las partes donde sea posible. Coloco el MDF de 7 centímetros por 62 y trazo la primera línea. Seguimos con el de 13 y repetimos el proceso. Con la de 16 hacemos lo mismo, pero esta la prensamos para asegurarnos que no se nos quede mal alineada o separada de las anteriores. Continuamos con los MDFs de 8 centímetros repitiendo el proceso anterior, pero ahora vamos a marcar las partes según las vayamos poniendo del 1 al 18. En la número 5 coloco otras prensas para asegurar su posición y de las anteriores. Continuamos hasta la 10 y prensamos. Aquí vamos poniendo las que tienen los círculos y así continuamos hasta la 18. Ahora medimos del MDF número 18, 25 centímetros en cada lado. Traemos el MDF de 13 centímetros, lo prensamos sobre las marcas y rayamos. Damos la vuelta a los PTRs y repetimos el proceso por la cara contraria. Como pueden ver, aquí tenemos 2 PTRs marcados a cada lado. Estos 4 que están en el centro no tienen ninguna marca. Sacamos los 4 que estaban marcados y pusimos estos. Los alineamos con las marcas de la escuadra para trazar estas líneas y las de arriba que son las del separador. En la parte de arriba colocamos el MDF de 13 centímetros, lo alineamos y rayamos. Damos la vuelta a los 4 PTRs del centro y repetimos el proceso por la cara contraria. Ahora tenemos los 4 PTRs por la cara lateral a las marcas que acabamos de trazar. Medimos 33 centímetros y con la escuadra trazamos una línea. La siguiente va a 11 centímetros. Aquí tenemos otra a 70 y la siguiente a 11. Ahora tenemos una a 118.5 y la siguiente a 11. Continuamos con una a 150 y a 11 la que le sigue. La última está a 176.5 y a 11 su compañera. Aquí tengo un PTR de 1,5 pulgadas al cual le soldé una solera. Lo coloco por un lado y trazo la línea. Le doy vuelta y trazo una línea más. Marco por los dos lados porque a veces me queda exacto y a veces me quedan 2 líneas con fracción de milímetro en medio. Cuando marco con el clavo, si me queda exacto lo pongo en el cruce. Si me quedan 2 líneas lo pongo sobre esta línea y al centro de las otras 2. Así me aseguro que queden al centro y marco más rápido. Hacemos esto en todas las líneas que acabamos de marcar. Aquí damos por terminada la primera parte de nuestro rack de poder. En el siguiente video te explicaré la plantilla que ves ahora para que las perforaciones nos queden lo más precisas posible.
Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. Nos vemos la próxima semana.